pero también con un ex titular, Garduño, pues bastante cuestionado y de no haber pagado por los delitos que muchos aseguran debió pagar. Y le agradezco mucho, como siempre, al profesor Tonatiuh Guillén, excomisionado justamente del Instituto Nacional de Migración e investigador de la UNAM, nos regale la oportunidad de platicar con él sobre este tema en Fórmula Noticias. Profesor, qué gusto saludarle, ¿cómo está? ¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias por tu invitación, encantado. Primero preguntarle, sobre todo porque se ha desempeñado en esta posición tan importante, ¿cómo ve al exgobernador de Puebla ante este reto tan fuerte, tan grande como es el Instituto Nacional de Migración? Mira, Michelle, de entrada creo que vale la pena ubicar el contexto, porque un titular, quien quiera que sea, está dentro de un mapa, Ujú, sobre todo de relaciones con Estados Unidos, que es el que marca los tonos. Y ese contexto, Michelle, inicia un giro importante en junio del 2019, con los primeros acuerdos que hizo el gobierno de México con el Trump 1, que ujú. también amenazaba con aranceles y que obligó, presionó a México a militarizar la política migratoria. Tuvimos ahí una militarización del propio instituto, de buena parte de su gestión, y además el uso de la Guardia Nacional como aparato de control migratorio, que sigue, todo eso sigue vivo, Michelle. Sí. Entonces, ese periodo se caracterizó a la fecha por ser el más agresivo, el más duro, el más severo contra la población migrante y refugiada para evitar que llegaran a la frontera de Estados Unidos. Ese fue la tarea, el objetivo. Y en ese escenario, pues lo que acabas de comentar, el crimen en la estación migratoria de Ciudad Juárez, fue el punto extremo de la agresividad y del maltrato. Ese es el tono de todo este periodo que lamentablemente no ha cambiado, Michelle, ese es el punto. Sí. Ahora la militarización que estamos avanzando con el Trump 2 y Ujú. aceptado por la presidenta Sheinbaum es que llevamos al ejército, a la Guardia Nacional, al borde de la línea fronteriza con Estados Unidos. Ahí están 10,000 efectivos y del otro lado también hay un ejército, literal un ejército del de Estados Unidos, conteniendo y deteniendo a personas que se atrevan a cruzar la línea fronteriza de manera irregular y además han cancelado todos los procesos de asilo. Entonces, toda esa agresividad está ahí, Michelle, y creo que el titular nuevo del instituto no tiene un margen de reforma. Si pensáramos que van a mejorar las cosas, tendríamos que suponer un nuevo acuerdo con Estados Unidos, Sí. ya no el alineamiento que tenemos ahora, por lo cual mi pesimismo me indica que las cosas van a seguir igual, de agresivas y de duras, y ahora pues con flujos mucho más contenidos, mucho más obligados incluso a regresar a sus países. Ese es el contexto, Michelle, que creo que no va a cambiar gran cosa. Y una decisión que tomó, no por sorpresa México, pero sí, pues lo orilló a tomar decisiones, incluyendo a los extranjeros, como si se tratase obviamente de migrantes nacionales. Y también con esta cara, o al menos así lo expresaba el gobierno de México, con una cara humanitaria. Quiero regresar a lo que ocurrió en el centro, en el albergue en Ciudad Juárez, profesor Tonatiuh, porque me parece que lo que ocurrió en este lugar, o en sí este lugar, es el reflejo de la mayoría de las bases del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana. Su función, no sé a partir de cuándo usted tiene mejor los datos, dejó de ser como tal este centro para apoyar a los migrantes en su trayecto con problemas en documentos para convertirse en verdaderas cárceles. ¿Qué tanto cambió desde que ocurrió la situación en Ciudad Juárez? O si prevé usted que al menos el cambio de titular o en este nuevo gobierno, porque todavía estamos a 6 meses, 7 meses de que llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, pues pueda cambiar esta cara, sobre todo cuando hay, ya lo decía usted, profesor, muchos extranjeros se quedan en México, México se ha comprometido a entregarles documentos, a acogerlos, pero pues las condiciones aparentemente no están listas.
Vamos a No, no, listo, listo, ahora perdón. sí, profesor, Sí, gracias. le escuchamos. No, Michelle, tienes toda la razón en hacer ese balance. Las estaciones migratorias tienen largo tiempo cuestionadas, especialmente las mayores. También es muy cuestionado el tiempo que se detiene las personas. Incluso ya hay resoluciones de la Suprema Corte para acortarlo, para que se cumpla lo que establece la ley y los reglamentos del instituto. Eso es una tendencia que sigue. La gran novedad, Michelle, ya no van a ser las estaciones. Ahí yo creo que puede haber ajustes. Lo que se está haciendo ahora, y es la parte muy agresiva también y delicada, es que a las personas que se le encuentren en el norte, las personas extranjeras, se les regresa hasta el sur, y no una vez, sino pueden repetir esto. Entonces esta característica que yo le llamo una contención circular interna, es la que también ha caracterizado al periodo que está terminando el señor Garduño, pero me temo que va a ser línea de trabajo del nuevo titular. Eso está este, también súper cuestionado. Yo desearía que no fuera así, desearía que cumpliéramos otra ley, Michelle, que está también vigente y que es muy poderosa, que es la ley sobre refugiados y protección complementaria. Si Ujú. aplicáramos esa ley, tendríamos una oportunidad de corregir seriamente lo que se ha estado haciendo en los últimos años, de que las personas no tuvieran necesidad de estar en la calle, y esa ley recae principalmente en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una institución súper valiosa, pero que está reducida a una Sí, dimensión microscópica. sí, justo Entonces estaba por mencionarle eso, profesor, que declararon. no tiene capacidades para realmente girar la pelota a otro lugar. Así es, ni recursos económicos, ni el apoyo del todo, pero además, esa capacidad, como ya mencionó usted, de trabajo. Quisiera hacerle esta pregunta, porque usted tiene acceso a esta información, profesor. Con todo y las medidas que ha tomado, o que se están tomando desde Estados Unidos, las que ya implementa México al norte de nuestro país, ¿continúa el ingreso de migrantes centroamericanos o de otras nacionalidades por la frontera sur de México? No, Michelle, ese es el otro gran efecto de la extrema dureza. Como el gobierno de Trump ha hecho un catálogo enorme de mecanismos de agresión, como ha hecho un catálogo gigantesco para que las personas estén con el miedo y el terror dentro de las que están en Estados Unidos y las que están intentando llegar, como está militarizada la frontera, el resultado es que ya no tenemos el flujo de hace poco tiempo, Michelle. Solo para decirlo en números rápidos, Ujú. en diciembre del 23 tuvimos el pico más alto de personas arribando a la frontera de Estados Unidos. Se registraron 300,000 eventos de encuentros, como llama la policía fronteriza, Sí. 300,000, casi 10,000 diarios. Y en marzo estamos con un número de 11,000. Entonces, de ese tamaño es la reducción y el efecto tan violento, y de ese tamaño es la violación y supresión de derechos de migrantes y refugiados. Entonces, el flujo que vimos hace pocos meses, incluso ya lo estamos viendo en la dirección contraria. Hay movilidad de norte a sur, no solo por expulsiones, sino porque las personas ya no encuentran otra opción, y una cantidad se nos queda en México y no hay una estrategia de inclusión, Michelle. Ese es el punto. Las personas que están en la calle, se les presiona para que se muevan de la calle, pero no hay una estrategia de protección ni de inclusión. Y eso es lamentable porque estamos obligados a hacerlo por las Profesor, leyes que tenemos. así es, profesor. Kristi Noem, secretaria de Seguridad, en reunión con el presidente Donald Trump, pues le reiteraba, al menos como plática ya hecha anteriormente, que gracias a las presiones o a la obediencia de México es que se logró la reducción de, obviamente, el intento de ingreso de muchos migrantes hacia la Unión Americana. ¿Usted coincide con la Secretaría de Seguridad en que esas son las condiciones en las que se ha logrado, o al menos como objetivo logrado, reducir la migración en la frontera norte?
Y México tiene un rol importantísimo. Incluso la señora secretaria de Homeland Security le dijo al presidente de Estados Unidos que la presidenta mexicana le había dicho a ella que había reducido y había evitado que 500,000 personas llegaran a la frontera de Estados Unidos, lo cual es perfectamente creíble, porque como te comento, se les detiene en el norte y se les regresa hasta la frontera sur. Y ese mecanismo es el que ha Sí. estado operando todavía. Profesor Tonatiuh Guillén, que no sea la última oportunidad, como siempre se lo digo, la oportunidad de platicar con usted sobre estos temas. Le agradezco esta entrevista. Dará mucho de qué hablar todavía, con todo y que seguridad ha sido como que lo principal en esta estrategia. Profesor, gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Y pareciera justamente que porque hubo una reducción importante en el tema migratorio ya no es tema, pero sí lo es, sobre todo con esta crisis humanitaria, con el después. ¿Qué pasa con los extranjeros que se quedan en México? ¿Y cómo será la nueva cara del Instituto Nacional de Migración? Vamos a una